Un gusto estar con ustedes. Gracias. Primero que nada, expresarles mi solidaridad, ya lo he hecho por otras vías, frente a la bárbaro ataque a Panamericana Televisión y otros medios ocurrido anoche. Y me parece que dan cuenta que conjuntamente con las otras cosas que estamos viendo, dan muy buena cuenta del tipo de problema que estamos enfrentando. Así es muy delicado, sin embargo, tenemos que seguir informando de la manera más profesional y, por supuesto, siguiendo nuestra línea editorial, que no es otra que comunicar a través de los hechos que se están registrando en todo el país. Y algo que nos preocupa es lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo han atado a un policía por el cuello en Chincheros, manifestantes agrediendo a los agentes que están realizando una labor muy importante a nivel nacional para restablecer el orden en todo el país. ¿Usted cómo evalúa las directrices que están dándoles a los agentes de la policía para controlar esto y también cuántos heridos hay en esta institución? ¿Cómo usted lo evalúa? Tengo entendido que solo en Lima hay 160 policías heridos, ha informado el director de la región Lima, y hay, como usted ha dicho, policías secuestrados. Ha habido un atentado con explosivos que mostró ayer el general Arriola. Digamos, a ver, lo que yo diría de la evaluación de lo que está ocurriendo es que el gobierno tiene que ser consciente de que sola la policía, por la dispersión de los lugares en que ocurren, no es suficiente y que se necesita la presencia de las Fuerzas Armadas, obviamente dentro del marco constitucional, y justamente su presencia disuasiva, acompañando a la policía, no a cargo de la función principal que le corresponde a la policía. Eso le da un soporte a la policía que permite actuar con más tranquilidad, con más eficiencia, y ello va a ayudar muchísimo a evitar víctimas fatales, más víctimas fatales, que es un hecho terrible y que todos debemos lamentar. Mientras más se demore la decisión del gobierno, más peligrosa se vuelve la situación por el lado de la violencia destructiva y por el otro lado del riesgo de vidas humanas, ¿no? Ahí hay una gran responsabilidad del gobierno de actuar a tiempo. A tiempo, es clarísimo eso. Y en cuanto a las declaraciones que ha tenido el jefe de la DIRCOTE, indicando que habrían grupos terroristas detrás de estas manifestaciones, como el Movadef, Sendero Luminoso, MRTA, ¿usted cómo interpreta estas declaraciones? Bueno, el general Arriola, yo lo conozco mucho, estuvimos juntos cuando él era coronel, en la denuncia a la huelga del FENATEP, el actual FENATEP, del CONARE, que dirigía el propio Castillo, y denunciamos igualito había un montón de gente de Movadef. Yo no sé si Castillo llegó a ser de Movadef, pero estuvo trabajando con ellos entonces y ahora. Y el servicio de inteligencia habían detectado un montón de ellos, como han vuelto a hacer. Como han vuelto a hacer, es prototipo de este tipo de organizaciones, de tratar de radicalizar y poner más violencia a estas manifestaciones. No son los únicos de Movadef. Por supuesto, el diario El Comercio da cuenta que la policía señala que los congresistas Bellido, Tello, por cierto, vinculado al Movadef, y eso se denunció en su momento, en el 2017, y el señor... ya me olvidó. Bien. Bueno, Sí. Bermejo. Ajá. Entonces Okay. hay distintos grupos radicales en distintos lugares del país que han confluido en tratar de hacer la revolución, convertir el fracaso del golpe de Estado en la revolución. Y quería incidir en su primera respuesta. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no están tomando acción? ¿Qué se necesita para que puedan controlar esta situación? Las Fuerzas Armadas no deciden cuándo participan, insisto, su rol tiene que ser un rol, ellos no están preparados para un enfrentamiento a turbas, etcétera. Ellos tienen que ser preventivos, participar de la prevención. Por ejemplo, ahora en la mañana, a las 8 de la mañana, si no me equivoco, bloquearon la carretera, el inicio de la carretera en Pisco, el inicio de la carretera Los Libertadores. Si hubiera estado las Fuerzas Armadas ahí, con un contingente policial, no hubieran ocurrido ese bloqueo.
Por poner un ejemplo muy concreto. ¿Y esa directriz la tiene que Las dar el Fuerzas Armadas Ejecutivo? no deciden, las Fuerzas Armadas no deciden cuándo ni cómo participan. Eso lo decide el gobierno, y en este caso particular, el ministro de Defensa con la presidenta, ¿no? Y justamente porque es tan importante que esta decisión sea lo antes posible, ¿qué podría ocurrir si no se toman las directrices pertinentes para controlar lo que estamos viviendo a nivel nacional? Bueno, haber perdido hoy día el día, le pongo ejemplos, ha habido, han quemado en Islay, en la provincia de Islay, el Poder Judicial. En otra zona de Arequipa han entrado una empresa agroindustrial y que han destruido. En fin, en Huancavelica han quemado las instalaciones del Poder Judicial. Concreto. Ahí están los ejemplos concretos, no de lo que puede suceder, sino de lo que continúa Lo que está sucediendo. pasando. Bien. Y esto va a continuar porque el crimen, los delitos, continúan cuando te sabes impune, cuando sabes que no te va a pasar nada. En cambio, una presencia disuasiva, insisto, no en la función principal, porque no es lo que conviene, y ahí sí podría haber problemas, para que la policía esté respaldada y no sea rebasada por estos grupos, ¿no? Eso. Entonces, eso me parece muy importante. Sí, hablemos del respaldo que necesitan los efectivos policiales, porque justamente hoy escuchábamos al general Víctor Sanabria diciendo que ellos van a utilizar los balines de goma para dispersar a estos grupos violentos, ¿no? La gente agresiva, que ataque, que use algún tipo de elemento para atacar a la policía, a los ciudadanos y demás. Pero acabamos de escuchar una declaración de la presidenta Dina Boluarte diciendo que no lo van a permitir el uso de estos balines de goma ni de ningún tipo de elemento agresivo en contra de los manifestantes. ¿Qué pasa con esa dualidad en el discurso y las acciones que se deberían tomar y el respaldo que necesita la policía? Bueno, la verdad lo que ha hecho la presidenta, no lo sabía, es de una enorme irresponsabilidad, porque se supone que si el general se le dan determinados encargos, eso ha sido coordinado con el ministro y por tanto la presidenta debía saberlo, ¿no? Estamos ante una nueva demostración de un gobierno que la verdad que no da pie con bola en estos temas y que lo que va generando más problemas, ¿no? O sea, les ha dicho a los manifestantes violentos, yo no digo que esté bien o mal tirar perdido en los ojos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que uno no se pueden desautorizar así de esa manera, en medio de una situación tan crítica, ¿no? No hay una línea de comunicación clara que esté conectada entre todas las autoridades del país y eso es muy importante para poder actuar de la manera más efectiva en torno a lo que estamos viviendo. Ahora, en cuanto a ¿qué tipo de estrategia debería realizar la Policía Nacional para controlar a los manifestantes tras su experiencia? ¿Usted qué podría decir que sería lo más efectivo en estos casos? Porque también escuchábamos el audio de un comisario en Chincheros pidiendo con urgencia la llegada de helicópteros, municiones, estaban acorralados, no sabían qué hacer, la desesperación también de ellos. No sabemos si hay la cantidad de efectivos necesarios para controlar esto, si tienen los elementos, la protección, todo lo necesario para poder desarrollarse de la mejor manera. A ver, yo imagino que los deben haber tomado en los primeros días por sorpresa y que lo que había eran los contingentes policiales usuales. ¿Hay policías suficientes para ir y atender todas las emergencias del país? No estoy tan seguro, pero las principales, Apurímac, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Arequipa, sí existen, siempre y cuando las Fuerzas Armadas los liberen de una serie de tareas. Por ejemplo, en Arequipa hay un montón de policías cuidando que nadie se acerque al aeropuerto. Si esos policías sean liberados por el ejército, y estando el ejército ninguno de estos vándalos se va a atrever a acercarse, esos policías pueden cumplir una función de mantenimiento del orden público. Los autoridades se pueden ir liberando para otras funciones. Ayer trataron de incendiar una hidroeléctrica en Huancavelica con el objeto de hacer un apagón. Quienes tenemos edad sabemos lo que hacía Sendero para cortarnos la luz cada cierto tiempo. Por ejemplo, hay la inteligencia, los servicios de inteligencia
saben cuáles son los lugares vulnerables, más vulnerables, y las Fuerzas Armadas pueden estar protegiendo aquellos lugares para que la policía pueda concentrarse en su función principal de evitar el vandalismo, ¿no? Y en cuanto a las formas de replegar a los manifestantes, ¿cómo podrían hacerlo si no tienen el acceso a las bombas lacrimógenas o a otro tipo de armamento no letal? Sí, bueno, la policía tiene equipamiento antidisturbios, hay gente muy profesional que sabe lo que se tiene que hacer y, digamos, está bien que haya determinado tipo de restricciones y lo que debe haber es el uso progresivo de la fuerza. Eso es lo que establece las Naciones Unidas como pauta para el enfrentamiento a situaciones violentas. El uso progresivo de la fuerza, que va desde el llamado a atención, no pueden seguir ahí, que va desde las bombas lacrimógenas, etcétera, y puede ir subiendo de acuerdo a la gravedad de la situación, del riesgo de las vidas de personas civiles y o policías. Entonces, ellos están capacitados para hacer ese trabajo. Lo que pasa es que estamos pues en un momento muy complicado, con un gobierno muy débil que se acaba de iniciar, un ministro que acaba de entrar, una situación donde la presidenta, digamos, cree que, porque ella le dirige un mensaje a las madres apurimeñas, esto va a acabar, que creo que es una ingenuidad demasiado grande, pero yo no estoy planteando tampoco que hay una represión que cause víctimas, que se entienda claramente. Yo lo que creo es que el apoyo de las Fuerzas Armadas lo que va a causar es que no haya víctimas, porque ellos no tienen por qué participar de enfrentamientos, pero sí liberan policías para que la policía pueda desarrollar otras labores. Basarse en una fuerza mucho mayor que con las que está actuando. Y eso permite proteger instalaciones públicas y privadas con más eficiencia, controlar con más eficiencia a los manifestantes y por tanto reducir el riesgo de vidas humanas que normalmente se produce cuando la policía es rebasada. Así es, esperemos que se tomen las acciones pertinentes lo antes posible, porque no queremos más enfrentamientos y tampoco más policías heridos. Muchas gracias al exministro del Interior, Carlos Basombrío, por su tiempo y su análisis. Muy amable.